Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. En los últimos días, los resultados de la PAES volvieron a instalar una discusión que en Chile parece cíclica y pareciera también que no logramos resolverla. Las cifras confirman lo que muchos han venido intuyendo, que hay una brecha educativa que persiste y en algunos casos incluso se acentúa, puesto en discusión de nuevo sobre la mesa. Entre los puntajes más altos del país apenas un colegio público logra aparecer, mientras la mayoría de los mejores resultados se concentran nuevamente en establecimientos particulares pagados. Pero también asoman algunas luces que ponen sobre la mesa la cantidad de establecimientos públicos y cómo mirarlo de otra manera puede cambiar de alguna manera el análisis. Más allá de los rankings, la PAES se transforma en una radiografía incómoda del sistema educativo chileno todos los años, aunque le cambiemos el nombre. No solo mide conocimientos o habilidades académicas, también termina reflejando desigualdades de origen, el acceso desigual a preparación, a apoyo familiar, a tiempo, a recursos y también a expectativas para miles de estudiantes. El resultado de la prueba parece confirmar una cancha que sigue estando inclinada desde antes del día del examen. Vale la pena detenerse entonces para mirar más allá del puntaje y preguntarse si la PAES está cumpliendo su promesa de mayor equidad o si por el contrario está terminando por ordenar el acceso a la educación superior según el punto de partida y reproducir así también las desigualdades que vienen desde la educación inicial. Vamos a hablar de este tema con Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Muy bien, Connie, muchas gracias por la invitación. En un mes súper intenso, porque además con el resultado de la PAES las universidades tienen probablemente de sus meses más ajetreados. Déjame preguntarte, hemos tenido cambios bien significativos, no solamente en el nombre, porque hay gente que dice, no, si solamente le cambian el nombre, no, de la PAA a la PSU a la PAES ha habido también cambios importantes de metodología, del tipo de conocimiento que se busca medir, básicamente con la promesa o con la intención de política pública de tratar de justamente disminuir las brechas. ¿Cómo ha sido esa evolución? Antes de que nos detengamos solamente en la PAES, ¿tú crees que se han ido alcanzando esos objetivos con algún grado de éxito? Creo que se han ido alcanzando algunos de los objetivos y específicamente los objetivos que se le pueden pedir al instrumento. Y tú bien hacías al inicio, ¿cierto? En la presentación, nosotros venimos cargando desde hace muchísimo tiempo con brechas educativas que se manifiestan en distintos instrumentos, en el CIMSE, en la PAES, bueno, y en otros, en las rentas futuras de los alumnos, en fin, hay una serie de elementos donde donde se manifiestan esas brechas. Entonces, lo más importante aquí es nunca perder de vista que la causa de esas brechas no está en las características de los instrumentos de medición, sino en qué es lo que ocurre a lo largo de las trayectorias educativas de esos estudiantes. Y por lo tanto, si queremos terminar o disminuir al máximo esas brechas, el esfuerzo tiene que estar, lo hemos conversado 1.000.000 de veces, en qué es lo que ocurre en la sala de clases durante toda esa trayectoria. De acuerdo. Pero déjame preguntarte una cosita antes de seguir, porque yo me acuerdo cuando tuvimos como país, digamos, ¿verdad? No me meto de patúa, sino que lo pongo como una discusión país. La discusión para cambiar esto, obviamente la PAE mide lo que mide y no le puedes pedir magia al instrumento, pero sí se pensó al concebirla que pudiera también centrarse un poquitito más en las habilidades y no solamente en los conocimientos que son parte de esa brecha. Efectivamente. Justamente para disminuirla. Para disminuirla y para, en el fondo, medir un conjunto de otros elementos donde efectivamente que da cuenta de que los talentos están distribuidos de igual manera en todo el país y por tanto que el instrumento no sea una restricción para que esas personas que tienen esas habilidades puedan también acceder a la educación superior. Desde ese punto de vista, claro, si tú miras los resultados, Chile sigue teniendo, como también ocurre en otros países del mundo, esto también hay que tener claro que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, que tenemos una sobrerepresentación de los mejores puntajes en los establecimientos particular pagados, que son los que concentran también los jóvenes de mayor nivel socioeconómico en el país. Y eso es una realidad que sigue estando presente. Ahora, ¿qué es lo interesante si uno trata de llevar un poquito más en profundidad esta discusión con los instrumentos y lo que ocurre en las escuelas? Que la PAE sí tiene novedades que permiten que los jóvenes que por diversas razones van quedando atrás puedan acceder a las oportunidades de la educación superior de una manera también más rápida. Por ejemplo, la flexibilidad que tiene, esto que se pueda dar en invierno,
Claro. en diciembre, que puedas acumular puntaje y por tanto tienes 2 años para dar la prueba en diciembre, la prueba en invierno, la prueba en diciembre, la prueba Que puedas en invierno. escoger con el puntaje con el que te quedas una vez que repites la prueba, que guardes el mejor Exacto. de los que Guardar, viste, hacer una etcétera. combinación de los mejores puntajes. Esos elementos, esa flexibilidad está pensada precisamente para, obviamente, a una escala específica, porque no todos van a poder aprovechar esa flexibilidad, que por esa vía se incorpore también mayores espacios de equidad. La construcción de la prueba va en la misma dirección. No solo son conocimientos, son también habilidades. Habilidades, claro. Si le preguntas si eso logra compensar o no las diferencias reales de contexto entre los estudiantes. Claro, No, yo creo, y la respuesta es como dura, nunca van a lograr nunca. compensarlas del todo. Claro. Nunca van a lograr compensar. Y por eso los esfuerzos tienen que ser, esto es súper complejo porque los esfuerzos son esfuerzos de largo plazo. Y en ese sentido, nosotros que hemos conversado tantas veces como del diseño de política educativa, pensando en el mediano, en el largo plazo, cada año que se pierde es muy grave, digamos. Cada año que se pierde en que no nos hacemos cargo de lo verdaderamente importante, de que un niño en cuarto básico tenga la comprensión lectora adecuada. En el fondo, un niño que no tiene en cuarto básico la comprensión lectora adecuada, es difícil que tenga el mejor resultado posible en la PAES de comprensión lectora en cuarto medio. Y eso hay que proyectarlo. Y por eso que si tú miras en el fondo los elementos diferenciadores de los colegios pagados del resto del sistema, claro, hay un elemento que son los recursos, pero esa no es la gran diferencia. Tenemos que, en el fondo, atrevernos a decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias? La diferencia está en que, por ejemplo, un joven que estudió en la educación pública los 12 años y que tú miras cuántas clases perdió durante sus 12 años, ha perdido prácticamente un año completo, dependiendo del establecimiento donde estudió. Si estudió, por ejemplo, en el Instituto Nacional y además su escuela básica fue afectada por paros docentes, si tú sumas todas las paralizaciones durante los 12 años de trayectoria, dejando de lado la pandemia, estoy pensando como normalizando, digamos, lo que es la historia de la educación pública en Chile, esos jóvenes pueden haber perdido entre 6 meses y un año completo a lo largo de su trayectoria. Y eso tiene un efecto. Y a veces se nos olvida, como que decimos, bueno, sí, son problemas estructurales, pero no son problemas tan estructurales. Es un problema mucho más concreto de que si tú permites, por ejemplo, que un joven de la enseñanza media entre séptimo básico y cuarto medio haya perdido prácticamente un año completo de clase, que es lo que le ocurre a los alumnos del Instituto Nacional, eso tiene una consecuencia. Sí. Y esa consecuencia se ve reflejada en los resultados. No, sí, yo creo que como país todos sabemos dónde están las cuestiones en las que hay que apretar las tuercas rápidamente y que pueden al menos normalizar de vuelta algunas cosas, pero y hacernos cargo de la gran discusión que sigue quedando afuera, que es la calidad, que los cabros efectivamente aprendan a leer, proponernos, no sé, una especie de campaña país finalmente para que la gente lea, etcétera, etcétera. Se lo escuchaba el otro día a mi amiga Andrea Vial en T13 Radio, una propuesta de por qué no hacemos como si fuera la Teletón, todo el país en función de, y que hay experiencia comparada, que la hizo en un país nórdico, no recuerdo exactamente, creo que fue Islandia, que hizo algo así, ¿o no? Hicieron una gran campaña donde todo el mundo, los abuelos, los colegios, la farmacia, todos estaban en función de la campaña de lectura. Esas cosas las sabemos, el problema es que entre que falta voluntad política y tienes la guerra y el tironeo con el colegio de profesores, etcétera. Pero ¿sabes dónde me gustaría parar un segundo también, Raúl? Porque yo sé que tú tienes una mirada de vaso medio lleno en algunas cosas y esa también vale la pena. Y no es para rendirle tributo a nadie por la política pública, sino porque yo creo que también cuando uno sabe lo malo, tiene que saber identificar lo que sí te está funcionando para reforzarlo, ¿verdad? Sí, y la PAES en algunas cosas está logrando esta disminución de brecha a partir de la medición de habilidades. Y no sé si viste un tuit de Ernesto Laval, que es un matemático que normalmente agarra datos, ¿verdad? Y los mira, los trata de mirar de otra manera. Y él decía que ojo con el ranking de los 100 mejores colegios, porque ese ranking de los 100 mejores colegios muchas veces está dejando fuera y representa finalmente el 4% de los que rinden la PAES. Que es un tremendo dato. Y tú estás dejando fuera de ese ranking a un montón de excelentes puntajes de colegios públicos que no quedan visibilizados. Y que hay efectivamente dónde mirar y hay un número importante. Dice que de cerca si nos enfocamos en estudiantes con mejores puntajes, hay cerca de 18.000 en el 10% superior, 75% de ellos no estudia en los 100 mejores colegios. Y que la excelencia está mucho más distribuida de lo que creemos finalmente.
Eso es correcto. En el fondo hay dos lecturas. Una que es correcta y otra que hay que tener cuidado con no como politizar, ¿cierto? Esos De análisis. acuerdo, de ¿cierto? acuerdo. Entonces, la lectura que hay que como descartar es que efectivamente lo que ocurre es que los alumnos de colegios particulares pagados están sobre representados en los puntajes más altos. O sea, en el fondo, dentro de ese 10%, lo que ocurre efectivamente es que prácticamente todos los alumnos de los colegios particulares pagados están en ese 10% o cerca de ese 10% en la práctica. Entonces hay una sobrerepresentación por segmento. Pero eso no quita. No quita, pero una conclusión chiquitita, que la educación pública aporta la mitad de los mejores puntajes del país. Es que a eso voy. Claro. Entonces, eso no quita de que existen alumnos de la educación subvencionada, porque ese tuit también hay que desagregarlo entre los particulares subvencionados y los municipales y los servicios locales de educación. Pero eso no quita que alumnos que asisten a educación gratuita, financiada por el Estado, ¿cierto? Tienen también buenos puntajes, acceden a las mejores universidades y pueden entonces desarrollar sus trayectorias vitales con la misma fuerza. Y por lo tanto, yo no soy enemigo de los rankings porque creo que informan y entregan información, a mí no me molestan, pero sí creo pero hay que leerlos bien, que es muy importante que hay que leerlos bien, ¿cierto? Hay que leerlos bien. ¿Y qué significa leerlos bien? Significa que si tú tomas los primeros 100, tienes que recordar de que hay del orden de 5.000 establecimientos de enseñanza media. Y por tanto, tienes que hacer la lectura completa, tienes que ver cómo se distribuyen los mejores puntajes en todo el sistema. ¿Qué medida jóvenes, vulnerables, de mucho esfuerzo, efectivamente logran, gracias a ese esfuerzo y a lo que les entregan sus familias, sus establecimientos educacionales, tener buenos puntajes, llegar también a la universidad? Entonces, en la lógica, Raúl Figueroa, es una lectura positiva en esa. Sí, ya, y en la lógica de esa lectura positiva y de mirar el vaso medio lleno, ¿qué cosas buenas se puede sacar entonces para mantenerla, mejorarla y repetirla ahí donde no está funcionando? Sí, yo creo que lo fundamental acá es que existen modelos de educación pública exitosos y que son fáciles de replicar en todo el sistema. Y que no tienen que ver con los recursos. La plata siempre ayuda y obviamente que ojalá hubiese más plata. Eso no está en discusión. Pero lo esencial acá es que si tú tratas de hacer como una radiografía de qué características tiene el alumno de la educación pública que le va bien, y comparte los siguientes elementos. Primero, es un alumno comprometido con su trayectoria educativa. O sea, son alumnos que tienen rigor, que tienen disciplina, que entienden que su esfuerzo tiene una consecuencia. Y son establecimientos que tienen proyectos educativos también basados en los resultados. Claro. Entonces, si tú miras, dejando de lado este ranking y los colegios particulares pagados, que tienen otras características, y tú miras, bueno, los alumnos que les va bien, lo que pasa es que ellos estudian, ellos se esfuerzan, sus familias los acompañan y sus establecimientos educacionales tienen proyectos educativos bien definidos, poco en los resultados, un compromiso de la comunidad educativa en torno a sus resultados, directores con un liderazgo efectivo que se manifiesta en que ese proyecto efectivamente se puede implementar. Eso está pasando en Chile. Y lo que es importante desde el punto de vista de la política es que tenemos que asegurar que esas condiciones, que insisto, no son condiciones que dependan necesariamente de los recursos, esas condiciones se tienen que poder replicar en todos los colegios en Chile. ¿Y dónde topamos? Topamos en las capacidades. En las capacidades. Tenemos una restricción de capacidades y tenemos una maraña burocrática, una sobreregulación en los mismos colegios que hace incompatible las capacidades menguadas con esas exigencias totalmente inútiles en la práctica. Entonces tenemos exigencias que no le sirven a nadie y en el fondo capacidades limitadas que no les da para poder poner el foco en lo pedagógico y lidiar con un aparato regulatorio agobiante. Entonces, son cosas simples, esto es importante porque no son cosas complejas. Limpiar esa regulación excesiva. O sea, no estamos hablando de que hay que hacer un cambio estructural de vuelta. ¿Ah? No. Es súper importante verlo así, claro. Son cosas relativamente sencillas. Claro, obviamente que es difícil, hay que hacerlo, hay que implementarlo. Pero no requiere repensar el sistema educativo en su globalidad. Lo que requiere es darle a los colegios los espacios de libertad, los espacios de innovación, los espacios de autonomía, para que puedan desarrollar sus proyectos.
lo que requiere es recuperar nociones básicas a estas alturas medias como suenan como antiguas, pero la noción del rigor, la noción de la disciplina, la noción de que el trabajo sistemático, perseverante, tiene resultados. Y por eso yo soy bien majadero, casi agotador en esto, pero no podemos... Hay ciertas cosas que no nos pueden dejar nunca tranquilos. Si vemos que un colegio interrumpe sus clases, tenemos que preocuparnos. Si vemos que los alumnos están dejando de asistir a clases, tenemos que preocuparnos. Si vemos que la violencia pasa a ser el principal eje de gestión de un colegio, nos tenemos que preocupar. Y eso no son temas estructurales, esos son aspectos de capacidades dentro de cada sala de clase. Raúl Figueroa, me encantaría que nos juntemos a conversar de nuevo, ¿ya? Porque ahora el tiempo se nos acabó, pero dejamos un montón de temas ahí que vale la pena retomar sin lugar a duda. Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Educación. Te invito a que presentemos una canción, porque tiene un título que además es muy sugerente para la conversación que acabamos de tener. Better Together. Mucho mejor, ¿cierto? Jack Johnson. Vamos a la música. Gracias, Raúl. A que estés bien. Muchas gracias, Connie. Chao, chao.